Buenas, mi nombre es Juan Camilo Tirado Ibarra, soy estudiante de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba. El día de hoy les vengo a hablar sobre la naturaleza de la luz, corpúsculo y onda. Bueno, primero que todo empezaremos hablando sobre la teoría corpuscular. Esta teoría, por decirlo así, su principal autor, o sí, el que la creó, se podría decir en pocas palabras, fue Isaac Newton. Por decirlo así, dar un concepto o atribuirle un concepto a la luz, eh, especificó de que la luz se encontraba conformada o compuesta por pequeñas partículas diminutas y, por decirlo así, Isaac Newton lo que hizo fue como que fundamentar su teoría bajo dos puntos muy importantes, que son la propagación rectilínea, especificaba pues de que la luz tendía a tener un movimiento rectilíneo, ya que los corpúsculos que la conformaban tendían pues a moverse rápidamente. Además de eso, su segundo punto fue la reflexión, ¿sí? Se sabe que toda luz al chocar con un espejo pues se refleja y él lo que en sí hizo fue a otorgarle a este fenómeno luminoso, eh, por decirlo así, una característica elástica, ya que, por decirlo así, la reflexión eh, cumple pues con las leyes de choque elástico, ¿sí? Ahora bien, durante ese periodo o ese siglo XIX se desarrolló la otra teoría que fue la teoría ondulatoria, ¿sí? Esta teoría fue creada por Christian Huygens, el cual especificó que la luz no estaba compuesta por partículas, sino que estaba compuesta por ondas mecánicas emitidas por un foco luminoso, ¿sí? Eh, por decirlo así, Huygens decía o se basaba de que la luz para propagarse necesitaba un medio material pues de gran elasticidad para propagarse, ¿sí? Tal es el ejemplo como sí, como del agua cuando está en reposo y una vez se tira una piedra, se generan lo que son unas sensaciones u ondas que en sí lo que describen es un movimiento circular dentro del agua, ¿sí? Este comportamiento de onda pues también se le describe como algo puro. Y bueno, dejando un poco atrás eso, la energía luminosa pues no está concentrada en cada partícula como lo decía Newton, sino que está repartida pues por todos los frentes de la onda, ¿sí? Ahora bien, el frente de la onda es perpendicular pues a las direcciones de propagación y la teoría ondulatoria pues explica perfectamente los fenómenos, ¿sí? Y por decirlo así, Ungel desarrolló unos principios que además de esa teoría pues él le especificaba de que a mayor velocidad en los medios menos densos, a pesar de esto, la teoría de Ungel fue, por decirlo así, olvidada, porque en Newton tuvo como que gran autoridad en ese entonces, pero él en sí lo que decía era que cuando la luz se propagaba a mayor velocidad en los medios densos, esta tendía como que sí, a ser menos densa. Ya pasado un tiempo, en el año 1801, aparece este otro personaje que es Thomas Young, el cual, por decirlo así, dio un gran impulso para la teoría ondulatoria, explicando el fenómeno de la interferencia. ¿Sí? Este fenómeno lo explicó mediante unas rendijas o aberturas que en sí lo que hizo fue hacerlo en forma demostrativa por medio de un experimento, como se logra denotar en la imagen que está aquí. Se puede observar que hay una velita la cual genera una luz principal. Dicha luz da origen a otra fuente mediante una rendija y se logra observar que se van generando ondas, ¿sí? Igualmente ocurre en la segunda rendija, sí, en la segunda apertura, la cual tiene dos aberturas y se generan nuevamente otras ondas. Ahora bien, él le atribuyó un patrón, ¿sí? Y estableció de que la luz estaba compuesta por ondas, pero que tenía un patrón, ¿sí? Dicho patrón, por decirlo así, tenía unas formas, o no, tenía unos espacios, por decirlo así, oscuros,
y unos espacios luminosos, ¿sí? Entonces, Jung lo que hizo fue pues comprobar que ese patrón de interferencia se difractara, perdón, por medio de las rendijas, ¿sí? Entonces apareció este otro personaje que es Francesco María, el cual dio un concepto de difracción, o por decirlo así, otorgó, ¿sí? El concepto de difracción, y él la define como esa desviación de onda alrededor de las esquinas de un obstáculo, ¿sí? Esto pues, el objeto de difractarse también lo hizo mediante una rendija, y pues lo convirtió efectivamente sí, como en una fuente secundaria, como se logra observar en la siguiente imagen, ¿sí? Aquí hay una luz principal, y dicha luz principal da origen a una fuente secundaria eh, que genera, pues, por decirlo así, ondas, ¿sí? Otro personaje muy importante que aportó a esta, sí, por decirlo así, a esta teoría del concepto de luz fue Albert Einstein, ¿sí? Con su teoría del efecto fotoeléctrico, ¿sí? El mismo Einstein pues reconoce que en cuanto a la energía, o sea, que cuando la energía viaja, esta en sí se canjea, ¿sí? Y Einstein explicó pues ese efecto fotoeléctrico por medio de corpúsculos de luz que le llamó fotones. Ahora bien, él atribuyó ese nombre de fotón, y en sí él lo que hace es explicar de que cuando un fotón impacta un átomo, ya sea de un metal, en sí lo que este hace es desplazar ese átomo, perdón, desplazar ese electrón, y en efecto lo que esto permite que se haga posible, por decirlo así, que se generen cámaras, ¿sí? Dichas cámaras lo que hacen es generar una señal eléctrica, y a partir de esos fotones se impactan, pues, por decirlo así, al sensor, ¿sí? Entonces, este lo que hizo fue como que explicar ese fenómeno fotoeléctrico por medio de corpúsculos de luz que él llamó fotones, ¿sí? Ahora bien, hay una imagen que representa la dualidad o onda corpúsculo. Esta imagen, por decirlo así, se logran observar dos paredes, y pues en sí esta tiene un objeto invisible, en este caso es un cilindro, y en sí lo que se quiere es como que describir, sí, este en sí lo que hace es la representación de la luz que no se puede observar, ¿sí? Y se puede observar que se describe un cuadro en la parte izquierda, y en la otra pues un círculo, ¿sí? Entonces, en conclusión, depende de cómo se estudie esa luz, se pueden ver sus sombras y las ondas del corpúsculo. Ahora bien, en conclusión, eh, por decirlo así, apareció como un gran estado de inconformidad al encontrar de que la luz se puede comportar como una onda electromagnética, se puede comportar como un fenómeno de propagación, ya sea de interferencia, de difracción, o como un corpúsculo, ¿sí? Entonces, por decirlo así, no hay que aferrarse a esa idea de compatibilidad entre las ondas y los corpúsculos, ¿sí? Se trata más que todo como que de usar esos dos aspectos en la misma cuestión, ¿sí? De que no se excluya, sino que se complementen, ¿sí? De que se unan. Y bueno, esto ha sido todo por hoy del tema de ondas y corpúsculos. Espero que les haya quedado muy claro las teorías, y gracias.